El 16 de junio de 1955 parecía un día más en la ciudad de Buenos Aires. Nada hacía suponer que, cerca de las 2:30 del mediodía, iba a ocurrir uno de los hechos más trágicos de la historia argentina contemporánea. Desde el cielo, alrededor de 30 aviones se dirigían hacia la Plaza de Mayo con una consigna clara: matar a Perón. El resultado, una masacre pocas veces vista en nuestra historia. Los aviones se llevaron la vida de mujeres, ancianos y niños, pero no la del líder justicialista. Comenzaba el fin del primer gobierno peronista. ¿Cómo se explica que un movimiento con evidente apoyo popular y que haya logrado tantas conquistas sociales que favorecieron a los sectores trabajadores termine con semejante acto de barbarie? ¿Cómo se explica que en un país en donde había iniciado un camino hacia la democracia en 1912 necesite de las bombas y no de los votos para cambiar el rumbo de su destino? ¿Cómo se llega a semejante atrocidad? ¿Qué pasó en el medio? Tratar de explicar lo que a nuestros ojos parece hoy en día, y esperemos que así sea, algo inimaginable, es objeto del siguiente video. Por eso hoy en Historia al Azar vamos a ver la segunda parte del peronismo. Durante sus primeros años, el peronismo se fue fortaleciendo gracias a una coyuntura económicamente favorable sustentada en un real respaldo popular que se reflejaba en las urnas, sumado a una cuota importante de autoritarismo a los opositores que contribuyeron a que el régimen se desenvolviese sin demasiados sobresaltos, intentando avanzar sobre diferentes aspectos de la vida institucional. Y esto lo vamos a ver, por ejemplo, en la Constitución reformada de 1949, en la cual se detectan elementos de la doctrina justicialista en el preámbulo, más específicamente hacia el final, cuando ratifica la irrevocable decisión de constituir una nación socialmente justa, económicamente libre y políticamente soberana. Si tenemos en cuenta que el preámbulo siempre se lo ha considerado como un programa político por encima de los partidos, y si tenemos en cuenta que en un régimen verdaderamente democrático se deben respetar las diferentes posturas políticas ya que no todos pensamos de la misma manera, identificar la ideología de un partido con el resto de la nación y hacerla pasar como doctrina nacional constituye un acto evidentemente autoritario. Pero esto es solo el comienzo. Para las elecciones de 1951, tras una reforma electoral en donde se modificó el sistema de lista incompleta incorporado por la ley Sáenz Peña por uno de circunscripciones uninominales que terminó favoreciendo al partido gobernante, Perón obtuvo el 63,9% de los votos. Estas elecciones presentaron algunas novedades. En primer lugar, por la ampliación del padrón gracias a la incorporación de las mujeres, ya que desde 1947 tenían derecho a votar. En segundo lugar, porque lo que eran los territorios nacionales habían sido convertidos en provincias y sus habitantes fueron habilitados para votar. Y, en tercer lugar, por una oposición fragmentada y con escasas posibilidades de hacer públicas sus propuestas al no tener el acceso a los medios de comunicación monopolizados por el gobierno. Por otro lado, la lealtad a Perón se hizo extensiva también a su mujer, Eva Duarte. Su figura política se había ido incrementando y ganando protagonismo, tomando a su cargo la actividad política del movimiento oficial, poniendo al servicio una oratoria combativa que lograba enfervorizar a sus seguidores y a su vez provocaba el temor y el resentimiento de sus opositores, quienes llegaron a festejar en pintadas aberrantes su muerte ocurrida en 1952. A pesar de la aplastante victoria, la situación que debía enfrentar Perón no era sencilla, ya que, en términos políticos, existía malestar dentro de las Fuerzas Armadas y de los partidos opositores, producto de la concentración de poder en manos del presidente. Además, la muerte de Eva Duarte había afectado profundamente al movimiento peronista, despojándolo de parte de su carga carismática. A todo eso se le sumaba una complicada situación económica
producto del agotamiento de las reservas que se habían ido acumulando en los años de la guerra, que impedía continuar con el gasto social. Es que desde 1949 los precios de la carne y los cereales iniciaron su caída. El segundo plan quinquenal de 1952 tuvo como objetivo reducir la inflación y estimular la producción agrícola. Para lo primero, el gobierno decidió desalentar el consumo eliminando los subsidios de bienes de consumo popular. Para lo segundo, el IAPI comenzó a estimular a los productores rurales a través de una política de precios favorables, priorizando la importación de maquinaria agrícola. Y por último, y modificando drásticamente la política llevada hasta ese entonces, el gobierno decidió alentar las inversiones extranjeras en algunos sectores claves como el energético, provocando el enfrentamiento tanto con la oposición como dentro del partido. El vacío dejado por la muerte de Evita llevó al gobierno a imponer con mayor vehemencia la peronización de las instituciones. De esta manera, la doctrina justicialista se impuso por ley como doctrina nacional. El luto de la que era considerada la jefa espiritual de la nación fue obligatorio, así como además la afiliación de todo empleado estatal al partido peronista. Otro elemento de este proceso de peronización fue la constante convocatoria a la Plaza de Mayo. Además, la promoción y la financiación de actividades culturales y deportivas eran utilizadas políticamente dentro de este proceso de peronización. El gobierno puso mucho énfasis en los elementos de la cultura de masas, el cine, la radio, los diarios o el teatro, interesado más en la propaganda y la bajada de línea política que en mejorar la calidad de los servicios. Pero donde más se reflejó este proceso fue en el terreno de la educación. Además de la exaltación de la figura de Perón y de su partido en los manuales escolares, muy similares a los utilizados por los regímenes fascistas, con la imposición del libro de Evita, La razón de mi vida, como texto de lectura obligatoria y de las 20 verdades del peronismo en las escuelas, se creía que se moldearían las nuevas generaciones en la doctrina justicialista, siendo en realidad otro atropello a la libertad que alimentó el descontento de quienes no comulgaban con el peronismo. Mientras el régimen peronista intentaba imponerse como la doctrina nacional, los sectores que lo habían apoyado en sus inicios allá por 1946 comenzaron a quitarle el apoyo y a entrar en abierto conflicto: el ejército y la iglesia. Dentro del ejército existían sectores antiperonistas que en 1951 habían intentado sin éxito un golpe contra el gobierno. Otro motivo de conflicto con las Fuerzas Armadas fue cuando Evita se perfiló como candidata a vicepresidente, en donde varios sectores de este estamento ejercieron presión para que esto no suceda. Pero el conflicto que deterioró la relación con Perón fue cuando comenzó el enfrentamiento entre el gobierno y la Iglesia Católica. Es que las relaciones con esta institución fueron erosionándose en la medida que el peronismo incrementaba su poder. El conflicto se volvió más agudo cuando el clero percibió en el proceso de peronización la construcción de una religiosidad paralela. En 1954 se crea la Democracia Cristiana, un partido apoyado por la jerarquía eclesiástica que inquietó al gobierno, quien no tardó en responder quitándole la enseñanza religiosa en los colegios, aprobando la ley de divorcio y legalizando la prostitución, generando el rechazo de la Iglesia, quien se manifestó en una procesión que aglutinó a la oposición al gobierno y generó un acercamiento al ejército, que, como señalábamos al principio, respondió con el bombardeo a la Plaza de Mayo, el 16 de junio de 1955. Luego de una manifestación de la CGT en respuesta al bombardeo, numerosas iglesias de la capital fueron incendiadas, dando comienzo al fin del gobierno peronista. Si bien Perón quiso llegar a un acuerdo, al no obtener respuestas favorables, el 31 de agosto lanzó uno de sus discursos políticos más efervescentes que incitaban evidentemente a la violencia política. Usando uno
Finalmente, el 16 de septiembre de 1955, desde Córdoba estalló una conspiración militar contra el gobierno autodenominada Revolución Libertadora, ganando progresiva legitimidad en los sectores civiles y en los partidos políticos opositores. Sin el apoyo del ejército, Perón se vio obligado, 3 días más tarde, a presentar su renuncia, comenzando un exilio que duró 18 años y dejando una Argentina dividida, en donde la violencia política será la nota dominante que se materializará entre gobiernos militares autoritarios y gobiernos democráticos con escaso respaldo popular, siendo el peronismo proscripto de la vida política argentina. Pero eso es otra parte de la historia. Y con esto finaliza el siguiente video. Muchas gracias por llegar hasta el final. Los invito a suscribirse y a compartirlo. Por lo pronto me despido, espero estén todos muy bien y que la historia los acompañe siempre.